Bien, muy buenas noches con todos y con todas. Les saluda Marco Arqueaga, analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno. Quiero darles la bienvenida al conversatorio La Política General del Gobierno, Mirada Crítica, organizado en el marco de la convocatoria del programa de especialización en políticas públicas. Esta noche contaremos con la presencia de dos destacados docentes, Flavio Ucejo, quien es magíster en regulación de servicios públicos por la London School of Economics y magíster en política pública en América Latina de la Universidad de Oxford, ambas en el Reino Unido. Ha sido miembro del Consejo Directivo de la SUNAS y actualmente es coordinador del programa de especialización, es director de formación continua de la PUC y director de formación continua de la Escuela de Gobierno. Asimismo, contaremos con la participación de Patricia Correa, quien es educadora, especialista en gestión pública. Ella se ha desempeñado como asesora del Consejo Nacional de Educación por 8 años, ha sido ex jefa de la Oficina de Coordinación Regional del MINEDU, consultora en diversos organismos del Estado y de organismos internacionales. Actualmente se desempeña como consultora de la Oficina de UNESCO en el Perú. Finalmente, tendremos también la presencia de Carolina Pineda, quien es la asesora del programa de especialización en mención. Antes de darle pase al profesor Flavio, quisiera invitarlos a realizar sus preguntas o consultas a través de la plataforma del Zoom. Van a ver un botón en la parte inferior que dice preguntas y respuestas. Pueden levantar la mano o pueden hacer sus consultas a través de esa sección. Así que, sin más, adelante, profesor Flavio. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión. Esta noche nos acompaña Patricia Correa, quien es la que va a llevar adelante todo este esfuerzo y esta mirada crítica que queremos plantear para uno de los documentos más importantes que ha surgido como parte de los cumplimientos que tiene que tener cualquier gobierno, que es el tema, el gobierno peruano, que es la Política General de Gobierno. Así que adelante, Patricia. Muchas gracias, Flavio. Creo que desde la Escuela de Gobierno estamos comprometidos con este análisis de las políticas públicas y en especial lo que hoy nos ha convocado, y agradecemos a todos por acompañarnos, es la política general de gobierno. Este acercamiento crítico tan necesario en estos momentos en el país. Muy bien, yo quisiera formular algunas preguntas que creo que pueden motivar también a quienes nos están acompañando esta noche sobre qué importancia tiene hablar de la política general de gobierno. ¿Qué lugar tiene además la política general de gobierno en el universo de las políticas públicas? ¿Por qué es importante abordarlas desde esta mirada crítica? Y sobre todo considerando que en los últimos 5 años hemos tenido 3 políticas generales de gobierno. La primera en el 2018, aprobada por el expresidente Vizcarra y su premier César Villanueva, que planteaba efectivamente su política de gobierno al 2021. La política general de gobierno luego aprobada para el periodo 21-26 por el expresidente Castillo y la primera ministra Mirta Vázquez, que se dio y se aprobó en octubre del 2021. Y la tercera, que hace pocos días se acaba de aprobar, la Política General de Gobierno para el presente mandato de la presidenta Boluarte, que además se genera una suerte de pregunta, digamos, mayor, porque se da en un gobierno de transición, o que debería asumirse como un gobierno de transición, pero que más lo hace en el mismo periodo que lo hizo el expresidente Castillo. ¿Qué sentido tiene? ¿Por dónde vamos? ¿Qué es el camino que tenemos que seguir? Queremos abordar eso de manera crítica, pero además también desmenuzar los ejes que contiene la política general de gobierno. Dicho eso, que creo que hay muchas preguntas, Flavio, ¿cuál es tu punto de vista sobre este contexto en el que se da esta política general de gobierno? Bueno, mira, la impresión que yo tengo en realidad es que esto es una señal política importante, ¿no? Habíamos hablado de un gobierno de transición, pero cuando
en realidad, en el marco del mandato que da la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, de hacer pública una política general de gobierno, la primera reflexión que uno tiene es que entonces ya no estamos en un gobierno de transición. Ya estamos en un gobierno que tiene un mandato para terminar el periodo hasta el 2026. Entonces, lo primero, digamos que el sentido común nos dice que debemos pensar. Lo segundo es que hay una coincidencia, aunque hay un eje menos, en los 10 ejes que planteó el gobierno del presidente Castillo, ¿no? Acá ahí tenemos nueve ejes. La política general del gobierno del presidente Castillo ponía el doble de ejes de la primera del presidente Vizcarra. Entonces, hay como que se mantienen una cantidad importante de ejes presentes. Y luego, dos elementos, digamos, uno positivo y otro que me hace un poco de ruido, ¿no? El positivo es que claramente se establecen, obvio, cuáles van a ser los elementos sobre los cuales se piensa enfatizar en lo que queda del periodo de gobierno. Y eso es bueno, ¿no? Y me parece que, digamos, los ejes están razonablemente planteados. Pero lo que hace mucho ruido, y es un elemento estructural en la política general de gobierno, es que no podemos saber si se lograron o se lograron los objetivos, porque no hay objetivos. Son ejes, son lineamientos, pero no sabemos a dónde vamos, ni tampoco sabemos cómo medir si logramos llegar donde queríamos ir, porque no hay indicadores que nos permitan saber si logramos o no logramos lo que nos habíamos planteado, ¿no? Claramente aquí hay un conjunto, como vamos a ver en unos minutos, de temáticas abordadas, pero yo no veo algo que en nuestro país se extraña desde hace décadas, una mirada de desarrollo. Lo que hay es generosamente una mirada de crecimiento, pero desarrollo no aparece por ningún lado. Qué importante lo que dices, Flavio, porque creo que entonces en ese universo de las políticas públicas, efectivamente tiene que haber ese marco orientador que le dé sentido a las políticas general de gobierno, y se entiende de un gobierno que también tiene que ser medido en su efectividad, en su eficiencia, con indicadores. Entonces, no teniendo esto, es cierto lo que señalas también, cuando un gobierno como el del expresidente Vizcarra plantea 5 ejes, luego el expresidente Castillo plantea 10 ejes, es decir, incrementa 5 más con algunas variantes, y la actual gestión de la presidenta Boluarte, que debería ser la continuidad en estricto también, porque es parte del mismo gobierno elegido, se plantea 9 ejes. Y creo que, digamos, lo que tenemos al frente son acciones, decisiones en torno a ejes, y no objetivos, como tú muy bien señalas. Sin embargo, me gustaría, antes de entrar a analizar cada uno de ellos, de manera general, hay 2 elementos que yo creo que además también están muy ausentes en un momento como el actual, en el que requerimos no solamente tener, digamos, los ejes claros, sino también saber hacia dónde queremos ir. Uno es el de descentralización. En la actual política general de gobierno planteado por la presidenta Boluarte, está ausente la descentralización, que estuvo presente en los otros 2 políticas generales de gobierno. Y lo otro que además creo que logra generarse esta mirada más de reducir como políticas a, por ejemplo, el buen año escolar, luego lo vamos a ver más adelante, ¿no? Hablar de un buen año escolar en una política general de gobierno, digamos, que tiene un periodo mucho más grande. Entonces, es como una suerte de ambigüedad entre plantear algo mucho más, digamos, orientador, que además esté en el marco de las políticas de Estado, y algo muy acotado que no termina siendo decisiones trascendentales que los gobiernos deberían tomar en este contexto, ¿no? ¿Cuál es tu balance también ahí? ¿Qué opinas sobre este primer, digamos, paneo a los 9 ejes de la política general de gobierno de la actual gestión? Y pues genera muchas dudas, ¿no? De hecho, ya las preguntas de los participantes nos abruman, ¿no? Y claro, más de una de las preguntas dice,
muy incierto lo que se plantea, ¿no? Y lo vamos a ver con detalle, ¿no? Cuando uno empieza a mirar los lineamientos que forman parte de los ejes, lo que a mí me sorprende es que estos lineamientos responden a temas muy de coyuntura, ¿no? Protestas sociales, gestión de riesgo de desastres. Se habla de desarrollo, pero un desarrollo en realidad simplemente nominativo, ¿no? Acá vamos a ver el eje impulso al desarrollo de los departamentos, pero cuando tú lees, en realidad ahí no es un elemento que esté marcado por un tema de desarrollo, ¿no? Entonces, es un planteamiento que genera un camino muy incierto de cuál es la mirada en términos de coherencia de lo que si el gobierno ya está claro que se queda hasta el 2026, ¿qué es lo que se piensa hacer en estos 3 años, digamos, o menos de 3 años, ¿no? O sea, porque aunque en términos de la acción gubernamental 3 años puede parecer poco, en realidad se pueden hacer un montón de cosas en 3 años, ¿no? Entonces uno esperaría tener elementos de mayor concreción y sobre aspectos que me parece que son sustantivos en términos de la acción gubernamental. Tú muy bien has señalado uno de los aspectos que tiene espacios de mejora muy importantes, es el tema de la descentralización, ¿no? Descentralización, desconcentración, ¿cómo nos organizamos para esto? El otro elemento que ya lo hemos discutido en una sesión previa aquí en la Escuela de Gobierno es el enfoque de territorio. También se menciona el tema del territorio, ¿no? Pero entonces, ¿cómo recogemos lo que ocurre en los territorios? Me parece que voy a ser un poco duro en lo que voy a decir, como que es una política general del gobierno que se ha construido de manera un poco apresurada. No ha habido el suficiente espacio para una reflexión sobre lo que en 3 años podemos plantear. Y yo agregaría algo más. Creo que sí amerita, además, darle un nivel de profundidad a esto. Se ha podido hacer más, pero además con los gobiernos regionales y locales. Lo que hoy tenemos al frente son, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Piura, es una demanda clara de una ausencia de un gobierno nacional con estrategia para afrontar la crisis que estamos viviendo climática, con los efectos que además está generando hacia adelante un costo social que vamos a tener que prever desde ahora. Entonces, sí me parece importante también señalar que una política general de gobierno no acaso debería dialogar con los gobiernos regionales y locales antes de, pensando un poco en lo apresurado, de poder publicar, sacar, proponer algo que tenga sentido y que responda a problemas reales. En ese sentido, ¿qué te parece, Flavio, si vamos abordando estos 9 ejes y a la vez invitando también a las preguntas? Luego vamos a tener espacio como para poder responderlas, estamos recogiéndolas y gracias por plantearlas a los participantes en esta sesión. Son 9 ejes que ha planteado la actual política general de gobierno. Y me gustaría empezar por esta asociación de 3 ejes que creo que reflejan lo que realmente es como el punto de partida o las condiciones para desarrollar políticas. Estoy hablando de la paz social y gobernabilidad, que es uno de los ejes. El segundo eje, concertación y diálogo nacional. Y el tercer eje, lucha contra la corrupción, orden público, seguridad y defensa de la soberanía nacional. Creo que, digamos, los 3 dialogan entre sí, pero yo quisiera ponerle el foco a lo de la paz social y gobernabilidad y la concertación y diálogo nacional, porque podría parecer paradójico en un momento en el que se están planteando, se están destinando recursos, se están respondiendo a emergencias en el país. Esta actual gestión nace con un cuestionamiento justo a una gobernabilidad que ha tenido a la base no necesariamente decisiones que nos lleven a esa paz social, ¿verdad? Me gustaría, Claudio, ahí que podamos analizar este contexto, porque creo que si esta condición no se da, todo lo demás es muy difícil que pueda concretarse. ¿Qué te parece? Es cierto, ¿no? El gobierno nace en medio de una crisis, ¿no es cierto? Las acciones iniciales del gobierno claramente
afectan su legitimidad, porque la legalidad creo que no está en cuestión, sino afectan su legitimidad. Entonces, cuando uno se acerca a mirar los elementos que se plantean para el eje de paz social y gobernabilidad y concertación y diálogos nacional, lo primero que me llama poderosamente la atención es que en lo que corresponde a la concertación y diálogo nacional, prácticamente no se dice nada. Prácticamente, ¿no? Se plantea, estoy leyendo, promover el diálogo y mejorar la acción coordinada. Eso no es una política general de gobierno. O sea, eso es casi como algo que necesariamente tienes que hacer, pero ¿dónde está el elemento sustantivo de un aspecto que resulta siendo clave en este momento para darle gobernabilidad al país? Tenemos los sucesos de diciembre, enero, pero ahora mismo, frente a la presencia ya del niño costero, del niño que va a venir después, ya el Senami lo ha advertido, tenemos una declaración de las autoridades del norte del Perú donde las autoridades van a crear un frente de defensa, porque observan que la acción del Ejecutivo es una acción extremadamente limitada, más allá de las discusiones por la reconstrucción con cambios, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en términos de la posibilidad de un diálogo entre los tres niveles de gobierno que lleva a una reacción de esta naturaleza? Es si así empieza la atención a una problemática que todavía no empieza, ¿no? Porque ya vemos los primeros efectos con las lluvias que hay en el norte, pero esto está empezando recién. ¿Cómo vamos a terminar? ¿Y qué planteamientos? Entonces, uno esperaría encontrar planteamientos en la política general de gobierno, ¿no? Y mi segundo punto es en el tema de lucha contra la corrupción, orden público, seguridad y defensa de la soberanía nacional. Orden público. Probablemente uno de los aspectos donde mayores cuestionamientos ha recibido el gobierno, y cuando uno observa los planteamientos, ¿no? Y lo conectas con el eje de diálogo, ¿qué te dice en orden público? Habla de capacidad operativa de la Policía Nacional, habla de capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, ¿no? Creo que eso no es suficiente, ¿no? Aquí en particular con la Policía Nacional uno necesita tener una mirada desde la institucionalidad para que la Policía Nacional esté en condiciones de cumplir con las funciones que tiene encargada en su norma de creación, ¿no? El orden público, claro que sí, pero el orden público no puede ser lo único. Tiene que haber el otro elemento de diálogo y concertación. Entonces, y con esto acabo, me parece, voy a decirlo en estos términos, ¿ya? Creo que el gobierno es bien coherente. Mucha mano dura en el orden público y prácticamente nada en el tema de diálogo y concertación. Y es importante lo que dices, porque creo que estos, digamos, tres primeros ejes, y sobre todo el vinculado a la paz social y gobernabilidad, reflejan además la decisión nula que se ha tomado, porque la convulsión social, digamos, se ha expresado de distintas maneras desde que se inició el gobierno. Sin embargo, la oportunidad que se ha tenido para generar diálogo, para poder generar elementos articulados con los gobiernos regionales, se ha ido perdiendo, digamos, dramáticamente, ¿no? Se ha ido boicoteando. Y entonces, ¿cómo podemos hablar de políticas públicas, de una política general de gobierno que logre concretarse sin tener estas condiciones, ¿no? Y creo que además va asociado a lo que muy bien señalas tú, lo del orden público. Creo además que la lucha contra la corrupción también está puesta hoy en cuestión, a pesar que en los últimos días hemos tenido una celeridad en algunas decisiones dentro del Poder Judicial que dan cuenta de una exigencia además en términos de lucha contra la corrupción. Sin embargo, no forma parte de una estrategia en la que uno crea que vamos hacia eso. Podríamos estar tal vez frente a poner ejes, a considerar ejes para poder, declarativos, sin que tengan un correlato en decisiones reales. Bien, entonces este punto creo que nos puede llevar a ver un segundo bloque, creo yo, de las políticas, de la política general de gobierno, que sí me parece, tengo la impresión,
que se ha ido por un lado, sobre todo, de poder transferir recursos, pero que no están apuntando hacia donde deberían ir. Y estos tres ejes que, Flavio, creo que podemos también darle una vuelta y discutirlo es sobre el tema de la protección social para el desarrollo, la reactivación económica. Se ha creado este programa Compunche Perú, y ahí me gustaría también ver tu análisis, porque tiene que ver con hacia dónde están yendo los recursos y cómo se están transfiriendo, y el impulso al desarrollo de los departamentos. Realmente, podríamos decir que la reactivación económica puede expresarse en un programa como Compunche Perú, y esta a su vez puede impulsar el desarrollo de los departamentos. ¿Cuáles son esas decisiones que tú ves, Flavio, que apuntan realmente a esto? Cuando, ya hemos dicho, se ha obviado hablar de descentralización o de considerarlo, porque eso significa otro esquema de relacionamiento. Aquí estamos hablando de una relación de un ejecutivo que transfiere recursos, pero no que diseña, construye propuestas con los gobiernos regionales y los gobiernos locales en un momento como este. ¿Cuál es tu impresión, Flavio? ¿Cuál es tu lectura de estos ejes, de cómo se están dando desde el gobierno? Mira, la impresión que yo tengo es la siguiente. La palabra desarrollo, en este bloque que estamos analizando, Patricia, la palabra desarrollo está en protección social para el desarrollo, impulso al desarrollo de los departamentos, ¿no? El eje 3 y el eje 5. Cuando tú empiezas a mirar ya el detalle de lo que se plantea en cada eje, lo que vamos a encontrar es, punto número 1, está claro, porque la evidencia lo dice, que el manejo macroeconómico que hemos tenido en nuestro país ha funcionado y sigue funcionando. Los analistas nacionales e internacionales coinciden que en realidad la estabilidad macroeconómica del Perú es lo que lo sostiene y lo que hace mucho más, digamos, un espacio con cierta predictibilidad frente a lo que tienen nuestros vecinos. Y eso es un montón, ¿no? Y este gobierno claramente lo mantiene. Pero cuando ya empezamos a analizar programas como Compunche Perú, lo que observamos es que no está identificado cuáles en todo caso deberían ser aquellos sectores que pueden ser motores adicionales para pasar de un crecimiento hacia un desarrollo, ¿no? Está en términos bastante generales y en términos también muy específicos. Uno podría hacer una lectura generosa y decir, bueno, aquí estamos hablando de turismo, aquí estamos hablando de acuicultura, estamos hablando del sector forestal, que son las grandes apuestas que tenemos como país para incorporar a lo que ya tenemos, agroindustria, minería, que son pesca, que son los sectores que generan los ingresos, ¿no? Minería en particular. Pero no está en realidad planteado de una manera precisa cómo impulsar actividades. Y si este bloque que bien has agregado de aspectos de carácter más económico, lo juntamos con el primero, tú no puedes promover actividad económica si de la mano no tienes un espacio propositivo para que esta actividad económica se pueda dar en un entorno de paz social, diálogo, etcétera, con esta lógica en el territorio, porque finalmente es en el territorio, es en el Perú donde tiene que ocurrir este desarrollo, y eso involucra tener una participación de gobiernos regionales y municipios, ¿no? Entonces ahí como que hay que darle varias vueltas de tuerca para poder tener claridad de qué nos plantea una política general de gobierno. Y algo más que, digamos, me provoca tu reflexión, es que en efecto son territorios diversos, que creo, desde mi punto de vista, el gobierno nacional no logra dimensionar. La explicación, que además creo que hay que vincular estos puntos, estos tres ejes, con los primeros, con la paz social, tiene que ver por una reivindicación, porque el Estado no llegó. Las políticas públicas no llegaron. Y creo que en ese sentido, lo has señalado tú desde el lado más de la macroeconomía, funcionamos tal vez en automático porque se ha logrado instalar un manejo serio de la macroeconomía, pero en el día a día, la crisis que está tocando las puertas, no solo por la pandemia, la social,
ha generado también un golpe fuerte a las economías a todo nivel, pero la climática, con los efectos que tenemos hoy en todo el norte del país y la costa, es dramático. Entonces, no creo que una política de gobierno, digamos, general de gobierno, con estos ejes que son además muy generales también, den respuesta a lo que hoy estamos viviendo. Creo que necesitaríamos otro escenario y además otro tipo de dirección, porque requerimos replantear en el territorio nuestra propia organización. Eso va desde planificación y recursos. Entonces, creo que vamos teniendo una lectura efectivamente mucho más clara, que desde los territorios demandan otro tipo, digamos, de estrategias y de objetivos que están ausentes y de ejes, como tú muy bien también lo has referido, ¿no? Ahora, si me permites, Dale. también es cierto, ¿no?, que hay menciones importantes en la política general del gobierno que me parece digamos, vale la pena destacar, ¿no? Hay una mirada, o sea, se hace explícito los desafíos que tenemos como sociedad en discriminación, racismo, la atención de la multidiversidad que tenemos en nuestro país, ¿no? La mirada, la necesidad de una mirada étnica, de una mirada de género, de una mirada hacia las personas con discapacidades, son elementos que están presentes y eso sí me parece atinado, acertado, ¿no? Porque y es algo además que uno observa que hay como son temas que están permanentemente mencionados dentro de las políticas generales de gobierno, que uno podría decir, bueno, es una narrativa, pero no es un tema menor, porque el que se mantenga la narrativa te lleva a una acción, incluso desde una perspectiva inercial, ¿no? Entonces, yo sí creo que ese es un elemento positivo que hay que destacar. Buenísimo. Creo que sí, esa pregunta no la hice, ¿no? ¿Qué de positivo hay? Porque el acercamiento crítico no quiere decir que todo sea negativo, ¿no? Pero me parece interesante, además, plantearlo esto y vincularlo a algo que debe darse, porque y es quién hace el seguimiento a esto, porque pareciera que tenemos políticas que están escritas, pero que tienen un correlato distinto en las decisiones. Estamos hablando sobre género, estamos hablando sobre el tema de la identidad, del valor también de esa diversidad identitaria, pero que en los discursos también no tienen un correlato. En los discursos, en las expresiones, en las decisiones del Ejecutivo. Y creo que eso es importante también señalarlo, porque es claro que una política general de gobierno, al ser aprobada, tiene que hacerle seguimiento a esa política, Mm. a su implementación. Si no, estaríamos frente a un ritual de aprobar políticas porque hay que hacerlo, Porque ¿no? la norma lo dice. Exactamente. Entonces, creo que por ahí vamos y entonces necesitamos sí plantear y poner en la mesa si estas son las políticas, cuál es el correlato que tienen en las decisiones, ¿no? Pero bueno, creo que además el tercer punto puede aterrizarnos un poco más, esta agrupación de los últimos tres ejes de la política general de gobierno, de la actual gestión, y es la referida al buen año escolar con recuperación de los aprendizajes, la salud como derecho humano y más infraestructura y servicios para una mejor calidad de vida. Creo que además aquí se ha llevado adelante una propuesta para, digamos, constituir una autoridad nacional respecto a la infraestructura. Sabemos que la infraestructura es un tema crítico en el país. No hemos tenido una política articulada que lleve a lograr no solo afrontar las brechas, sino gestionar realmente y cambiar y llevarnos a un escenario distinto con una infraestructura además que responda a los contextos territoriales diversos. Pero además creo que esta idea de mirar de manera sectorial también en los ejes puede atomizar. El buen año escolar con recuperación de aprendizajes, yo no podría verlo si no tengo el elemento de la salud. Por eso hemos tratado de aquí, para hacer este balance, este acercamiento crítico, juntar estos tres ejes. ¿Cuál es tu impresión, Flavio?
definitivamente el tema de salud y educación tiene que estar presente. No hay cómo evadir una situación que es altamente sensible y que representa el día a día de la gran mayoría de la población, ¿no? Entonces, creo que sí, efectivamente, elementos como esta, y tú lo conoces bien, este tema del buen inicio del año escolar es un aspecto que, aunque pareciera un hito menor, en realidad no es poca cosa, ¿no? Lograr el buen inicio del año escolar es un desafío. Todos los años es un gran desafío, ¿no? Entonces, el relevar ese aspecto, mencionar la recuperación de aprendizajes, me parece que eso sí está bien encaminado en términos de lo que uno busca en una política general del gobierno. Además, teniendo en cuenta, ¿no?, que el sector de educación probablemente es uno de los sectores que más golpeado ha estado en términos de desviarse de lo que eran los objetivos de política pública durante la administración de Castillo, ¿no? Desde el año 2008, el objetivo de política pública en educación era logros de aprendizaje y se mantuvo a lo largo de todos los gobiernos, hasta la administración de Castillo, donde se desviaron completamente de ese objetivo. Tomarlo desde esa perspectiva es como retomar en buena hora un camino que se había desviado, ¿no? Y el tema de salud, pues qué duda cabe, ¿no? Ya hemos pasado por la pandemia y necesariamente es un aspecto que tiene que estar presente. Pero me quiero detener unos minutitos o unos segundos en realidad en el tema de infraestructura, ¿no? Ahora estamos discutiendo la necesidad de una autoridad nacional de infraestructura, ¿no? El tema de la infraestructura es un aspecto que involucra varias piezas, ¿no? Y solamente por mencionar dos, ¿ya? Uno, la infraestructura tiene que responder a una lógica de desarrollo. Yo no construyo una infraestructura sin tener claro qué cosa es lo que intento conectar y que eso que intento conectar tiene que tener una lógica no solo de crecimiento, sino de desarrollo. Y eso implica una planificación para el país, ¿no? ¿Eso tenemos en el Perú? No. Lamentablemente eso no tenemos. ¿Este gobierno lo tendría para poder plantear una política general de gobierno? Pues tampoco, porque el tiempo no le da. Pero hubiera sido interesante ver que por lo menos en estos 3 años podemos impulsar una cosa de esa naturaleza. Hablar de reducir brechas no es tener una planificación de esta lógica, ¿no? En esta lógica, digamos, ¿no? Y lo segundo es que la infraestructura no es algo que se construye en periodos de 2 o 3 años. Los ciclos de inversión pública en grandes infraestructuras, que son las que se necesita para generar desarrollo, son ciclos que pueden ser de 5 años, 8 años, 10 años, 12 años, ¿no? Entonces, creo que ahí también tenemos una mirada en donde es un poco corta, ¿no? Y creo que 3 años sí es un espacio suficiente como para poder hacer una planificación y dejarlo como legado para los siguientes gobiernos, ¿no? Creo que ahí sí hay un espacio de mejora importante. Interesante lo que dices, porque yo quiero acercarme desde esta mirada también de la autoridad nacional. La pregunta es si este es un buen momento en el que tenemos que tomar esa decisión, ¿no? Con, digamos, un balance de lo que tenemos al frente en términos de pérdida de infraestructura también por varias razones, entre ellas la climática, ¿no? Hemos entrado, ya veníamos con brecha y en crisis, y esto ha agravado más. ¿Cuál es, digamos, considerando esas aristas que has mencionado, cuál debería ser ese paso y ese rol que pueda acompañar también a los gobiernos regionales, locales, en un rol que les toca? Pero lo otro es que esto además, fíjate, cuando uno se acerca a lo del buen año escolar, encuentra dentro de la política general del gobierno la mejora a la de infraestructura también, ¿no? O sea, es como un componente. Y yo quería hacer mención para recordar también que en realidad, más o menos 12 años después, porque esto se ha dado en el 2011, se empezó a hacer un operativo en el año 2011 del buen inicio del año escolar, con docentes contratados, con infraestructura y, por supuesto, materiales. Hasta el día de hoy, han pasado más de 10 años, sigue siendo un indicador que todavía está en cuestión. No se han logrado llegar, entonces, a entregar los materiales. El contrato de los docentes también ha tenido serias dificultades y, por supuesto, seguimos hablando de brechas de infraestructura. ¿Qué ha pasado?
¿Por qué no hemos logrado dar ese salto después de haber iniciado un operativo que debería haberse normalizado y haber pasado a un estadio superior? No podemos quedarnos en el país solo con estos indicadores. Estos son indicadores tan básicos que ya deberíamos haberlos cumplido. Entonces creo que insistir en eso y ponerle todos los reflectores, creo que lo que hace es justificar que todavía no estamos, digamos, logrando, y más bien esto debería llamar la atención para replantear dónde está la falla. Y es verdad que el deterioro se ha ido dando efectivamente frente a la ausencia o a preguntas que ya deberían estar resueltas, como un currículum por competencias que ponen cuestiones. Entonces, creo que hay que ponerle todavía digamos, un análisis con respuestas para abordar y hacer posible que esta política, digamos, no sea la central, sino sea la que ya hemos tenido que cumplir con algo básico que hoy no lo hemos logrado hacer, ¿no? Entonces, creo que, Flavio, en términos generales, yo diría que con esta, digamos, si uno hace un recuento, y ahí te pregunto también de cómo se relacionan estos ejes entre sí, creo que podríamos decir que necesitamos que exista legitimidad de una gestión también para que puedan fluir las políticas, ¿no? Hoy está en cuestión, lo has mencionado tú, la situación de Piura, que en realidad está poniendo en cuestión la legitimidad del gobierno y toda la inversión que se está haciendo, porque hay recursos que se están transfiriendo. Me gustaría que puedas darle, digamos, una vuelta de tuerca a esta interrelación entre los 9 ejes planteados y cuáles serían los desafíos. Sí, ya para terminar, digamos, este interesantísimo diálogo, digamos, yo tengo la sensación que encuentro una consistencia entre los ejes, ¿ya? Con temas que hemos señalado que están un poco ausentes. Hay cosas que desde mi perspectiva personal me hubiera gustado ver como eje, ¿no? Yo extraño un eje 10 que tenga que ver con el tema ambiental, ¿no? No estar inserto dentro de los otros. Yo le habría hecho un eje 10 asociado a el tema ambiental. Hay muchas cosas que se pueden decir, hay desde aspectos de violencia hasta, en fin, tantas cosas, ¿no? Pero en términos generales, digamos, creo que el abordaje desde los ejes es algo que es relativamente coherente, ¿no? Ahora, la pregunta aquí, y tú ya lo has mencionado al inicio, es ¿cómo esto se vincula con las políticas nacionales? ¿No es cierto? Y a su vez, ¿cómo esto conversa con los planes de desarrollo regional concertado y los planes de desarrollo local concertado? Creo que ese entramado es el que tiene espacios de mejora importantes, ¿no? Porque la política general de gobierno es como el sombrero que está sobre todo lo demás. Ahora, lo que resta ver es cómo esto se enlaza con lo otro. ¿Hasta qué punto? Y de hecho es una de las preguntas que por ahí plantean, ¿no? ¿Hasta qué punto, entonces, con esta política general de gobierno existe la obligatoriedad de la actualización de los objetivos sectoriales, que de hecho los PCEM de los ministerios no han sido actualizados aún, ¿no? Y los planes regionales y locales? Yo creo que ahí hay un punto muy importante de discusión, ¿no? Cómo esto entonces va a enmarcar lo que es el derrotero de los niveles de gobierno hacia el fin de periodo, ¿no? Hacia el 2026. Creo que ese es un aspecto sustantivo. Y ahí el rol de ese plan, ¿no? Que es el responsable, el ente rector del Sistema Nacional de Planificación, es el que tiene que guiar, digamos, todo este proceso. Es lo que podría decir para concluir. Sí, y no, y gracias, porque creo que además se abren más preguntas, ¿no? En realidad, creo que yo quisiera ahora más bien irnos a las preguntas para cerrar esta jornada de los participantes que están muy interesantes. Hay un bloque interesante de preguntas referidas a la formación de los gerentes, de todos los gestores públicos, como una necesidad desde esta mirada de digamos, de un país descentralizado, diverso, cómo se da esa formación, ¿no? Y en realidad creo que
eso implica además tener una mirada, como hemos señalado, diversa del territorio, de un país descentralizado, ¿no? Yo quisiera ir en este bloque de preguntas que inciden mucho en el componente formativo, de desarrollar y fortalecer capacidades en los gobiernos regionales y locales. Yo diría que además es importante mirar también el perfil de los gerentes gestores nacionales. No basta solo con durante mucho tiempo, y la gran deuda que hemos tenido es sobre el desarrollo y fortalecimiento de capacidades, la gran deuda del proceso de descentralización. En todos los balances, Flavio, sabemos que ese ha sido uno de los puntos críticos. Sin embargo, creo que se ha hecho mucha incidencia en la formación de las capacidades o del fortalecimiento de las capacidades a nivel regional, pero no nacional. Y yo creo que tenemos que ponerle un foco importante porque tenemos que tener una mirada del territorio. Se toma la mayor cantidad de decisiones que se toman en torno a las políticas públicas están en el nivel nacional. Y estas están vinculadas al grueso del presupuesto que se invierte en el país. Entonces, creo que es allí donde tenemos que abrir la cancha para tener una mirada, y creo que ahí hay un rol importante de todas las instancias de formación, para ponerle un ojo a esta diversidad de territorios, pero además también con esta mirada descentralizada, que también es la otra gran deuda que tenemos. Yo diría que ahí está un gran desafío, ¿no? Y creo que las preguntas van en el sentido, hacen preguntas sobre el tema de los funcionarios en el AVE, en los gobiernos municipales, en los gobiernos regionales, sí, y también en nacional. Yo me quedaría con esa reflexión porque creo que no está cerrado. Tenemos que repensar juntos lo que se viene y el espacio efectivamente formativo es la deuda que tenemos. Y yo quisiera lanzarte una pregunta también de los participantes que creo que han hecho énfasis también los participantes. Y creo que un elemento que plantean, bueno, entre las preguntas, es cómo descentralizar, digamos, la gestión para que se aprueben proyectos que generen desarrollo. Creo que esto es muy importante, por ahí van muchas de las preguntas, Flavio, porque hemos hablado de desarrollo. De hecho, algunos de los ejes, tú mismo lo has recapitulado, pero en realidad las políticas públicas están generando desarrollo. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar para que exista esa sensación o esa realidad a la que aspiramos? Mira, es una pregunta estructural la que plantean quienes nos acompañan en este diálogo, ¿no? Porque, ¿qué significa el desarrollo? El desarrollo no solo significa crecimiento de PBI y crecimiento de sectores, significa también generación de bienestar y cierre de desigualdades y búsqueda de la equidad. Todas esas cosas buenas, digamos, que queremos, están asociadas al desarrollo. Y para que eso ocurra, tiene que ser un desarrollo que está efectivamente mirando el territorio en su diversidad, en su complejidad, y aprovechando las capacidades que están en el territorio. Y eso involucra, hay muchas cosas que puedo decir, pero es solamente una cosa muy chiquita, ¿no? Hemos tenido desde los 90, de hecho, el diálogo sobre lo que necesitamos es un Estado más pequeño y eficiente. Personalmente yo creo que ese es un planteamiento bien ideológico, ¿ya? El Perú no es un país chico, es un país grande. Más bien hay poca gente en el Perú. Somos apenas 30 millones en 2.6 me parece millones, 2.1 millones de kilómetros cuadrados o algo por el estilo, ¿ya? Se me va la mente. Bangladesh tiene 130 millones de personas en 270.000 kilómetros cuadrados. Entonces somos un país muy grande con poca gente. Y entonces, más bien lo que necesitamos es un Estado más grande, pero que tenga una forma más efectiva de insertarse en la sociedad de forma que pueda proveer servicios de calidad, no importa en qué parte del país te encuentres. Si estás en la frontera en el Putumayo o estás en un distrito en Arequipa, los servicios básicos deberían tener el mismo estándar, ¿no es cierto? Entonces, para lograr eso, que eso es una señal de desarrollo,
Tú necesitas una reconfiguración, ¿cierto? De la manera como entendemos la acción estatal. Y eso pasa en realidad por una discusión política, porque el señor, la señora que hoy día es gobernador o alcalde, o presidente, o presidenta, antes estuvo en un partido político y antes debió tener esta discusión. Si esta discusión no hubo, entonces poco podemos esperar cuando asuma una responsabilidad de gobierno. Interesante. Creo que has dado una vuelta de tuerca, digamos, acertada. Y yo quisiera solo cerrar esta, digamos, esta conversación, que creo que ha sido enriquecida con el aporte y las preguntas de los participantes y sus comentarios. Creo que podríamos entonces arribar a un par de conclusiones generales que nos puedan, digamos, dar cuenta de hacia dónde vamos, hacia dónde debemos ir y cómo tenemos que plantear las cosas. Creo que un primer elemento es que este acercamiento crítico a las políticas generales de gobierno y en específico a la actual, tiene a la base la necesidad de que exista un diálogo y unas condiciones, ¿no?, básicas como el diálogo social, la paz social, la gobernabilidad, para que las políticas tengan sentido y se concreten. De lo contrario, vamos a asistir, digamos, a vivir una crisis social permanente, sin que las políticas se anclen y sin que tengan legitimidad. Creo que allí nos estamos jugando, por lo tanto es una llamada de atención a un gobierno que tiene que plantear y desarrollar la agenda que está a la vista, ¿no? El adelanto de elecciones, por cierto, ¿no? En fin, hay un conjunto de decisiones que están vinculadas a esa paz social y gobernabilidad. Lo segundo que me parece importante también, Flavio, que puede sintetizar lo que se ha ido describiendo, lo que hemos ido analizando, es que las políticas sociales dialogan también, tienen que tener una orientación vinculada al desarrollo, y a un desarrollo que toque a las personas, que las personas sientan que efectivamente esas decisiones de política, que los recursos se inviertan de manera eficaz, eficiente y que le cambien la vida. El desafío que tenemos hoy al frente, ya sin ir hacia atrás con lo que nos ha dejado la pandemia y la crisis social, es el elemento, digamos, de resolver lo que está ocurriendo en el norte del país. Y que eso implica un trabajo articulado y descentralizado. No hay que tenerle miedo a esta apuesta en reforma política que ha quedado trunca, pero que necesitamos replantearla y reimpulsarla. Yo diría que allí nos estamos jugando la viabilidad de las políticas generales de gobierno, ¿no? De acuerdo. Y con esta respuesta que tú muy bien has dado sobre lo que significa también vincular las políticas al desarrollo. Yo lo dejaría aquí, pero creo que se abren muchas preguntas que creo que la escuela de gobierno va a irlas también procesando, generando debate y dialogando con la realidad. Digamos, la apuesta nuestra es que esto toque los temas que realmente hoy están requiriendo de respuestas de Estado, de gobierno, y ese es el compromiso de la Escuela de Gobierno. Muchas gracias a los que nos han acompañado. No sé si, Flavio, tú quieras decir algo para cerrar. Solo mencionar, vamos a decirlo en unos minutitos, que efectivamente este diálogo lo que hace es que nos abre un panorama de discusión, ¿no? Y es un compromiso de la escuela que en la oferta formativa que tenemos, estos son los temas que discutimos. De acuerdo. Sí, y son los que tenemos que discutir en el país, porque no podemos estar, digamos, al margen de esto. Esto no es un tema, la academia y el desarrollo tienen que estar vinculados, y el país, ¿no?, lo que está ocurriendo. Gracias, y le doy el paso a Marco para que nos cuente lo que sigue. Gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, estimada Patricia. Gracias, profesor Flavio, también. Y justamente en línea, bueno, con todo lo que se ha mencionado en este conversatorio, quería cerrar esta primera sección, profesor, haciéndole la siguiente consulta. ¿Cómo es que este tema se vincula finalmente con los contenidos que se van a ver en este programa de especialización que usted coordina? Gracias, Marco. El programa de especialización de políticas públicas es un programa que tiene como propósito, como muchas de las preguntas que nos han planteado los participantes,
indican, poder formar profesionales que estén en condiciones mejores de poder hacer un ejercicio de liderazgo público. ¿Y en qué sentido? En darles las habilidades, capacidades y competencias, primero en la identificación de cuáles son los problemas públicos que deben ser resueltos por el Estado a nivel del gobierno nacional, regional y local. Uno de los graves problemas que tenemos en el Estado peruano es que nos ponemos a hacer cosas, queremos cambiar la reconstrucción por la Autoridad Nacional de Infraestructura y nunca nos preguntamos cuál es el problema público que intentamos resolver. Eso es un tema central en la atención que tenemos en el programa de políticas públicas. Y sobre esa base, pues vamos en toda la secuencia. Diseño de políticas, implementación de políticas, seguimiento y evaluación, y cómo se conectan con los sistemas administrativos. Todo esto no solamente es papel y diálogo, sino tiene que operacionalizarse, ¿no? Entonces es muy importante conectarlo con los sistemas administrativos. Y un elemento que es inédito en la escuela de gobierno, que no lo van a encontrar en ninguna otra oferta formativa, es el módulo de implementación. En la escuela hemos desarrollado una aproximación operativa, una aproximación aplicada a uno de los grandes desafíos que enfrentan las políticas públicas en nuestro país, y que es el siguiente. Cuando un ministerio, un sector, un gobierno regional o un municipio ya definió sus políticas y sus planes, ¿no? Pasaron por el filtro ese plan les dio la bendición, bueno, ahora hay que implementar. Y básicamente para la implementación es encomendarse a un ser superior y a ver qué tal nos va. No funciona, así no es, ¿cierto? Si nosotros mismos vemos la experiencia comparada en otros países, hay todo un conjunto de elementos conceptuales y de elementos prácticos, metodológicos para tener la probabilidad de una implementación efectiva. Eso lo hemos desarrollado en el módulo de implementación en el programa de políticas públicas, y eso es un elemento inédito. No lo van a encontrar en ningún otro lado, porque es algo hecho en casa, no desde una perspectiva teórica nomás, sino que recoge buenas prácticas a nivel nacional y a nivel internacional. Y además, ya lo van a ver, porque para generar, digamos, el efecto sorpresa, lo que nosotros hacemos es algo que está recogiendo experiencias que ya se han aplicado y que se evidencia que han funcionado. Tenemos ya experiencias todavía anecdóticas de aplicaciones de estos métodos que nos permiten afirmar que lo que enseñamos funciona. Eso es lo que van a encontrar las personas que participen en este programa. En otras palabras, si tú quieres ser un líder en políticas públicas, tienes que pasar por este programa. Muchas gracias, profesor. Y bueno, ya para finalizar con este conversatorio, quiero darle pase a Carolina Pineda, quien es nuestra asesora comercial del programa, y les contará un poquito más sobre los horarios, la cadena docente, el contenido. Adelante, Carolina. Muchas gracias, Marcos. Buenas noches a nuestros especialistas presentes, Patricia Correa, directora UCEJO, y buenas noches a nuestros estimados participantes. Reiteramos el agradecimiento por su participación en nuestro conversatorio que se está realizando en el marco de la convocatoria del programa de especialización en políticas públicas que está pronto a iniciarse. Nos gustaría comentarles que el programa de especialización forma parte de nuestras actividades académicas de formación continua. Se dicta en modalidad a distancia, cuenta con 150 horas académicas y un descuento por pronto pago hasta este martes 2 de mayo. ¿Por qué estudiar el programa de especialización en políticas públicas? El programa busca que los participantes consideren aspectos vinculados al análisis de la agenda pública, la identificación y caracterización del problema público, la construcción de una estrategia y la identificación de la mejor posibilidad para la implementación de las políticas públicas. Cuenta con un enfoque integral teórico-práctico, desarrollando módulos y un taller integrador que engloba lo aprendido. Y respecto a la modalidad a distancia, cuenta con sesiones virtuales en vivo con nuestros docentes y actividades asincrónicas complementarias, como también la oportunidad de desarrollar un amplio networking. Todo bajo el respaldo académico de la PUC.
La propuesta del programa de especialización en políticas públicas cuenta con un total de 150 horas académicas desarrolladas en módulos y un taller integrador. En el slider presentado podrán observar la malla curricular, como también estamos compartiendo en el chat el link del brochure para un mayor detalle. Nuestro coordinador académico es Flavio Ucejo, candidato a doctor en Política Pública y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Regulación de Servicios Públicos de la London School of Economics y magíster en Política Pública en América Latina de la Universidad de Oxford. Ha sido miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y actual director de Formación Continua de la PUC y director de Formación Continua de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Asimismo, nuestra plana docente está conformada por profesores quienes cuentan con experiencia laborando en instituciones como SUNAS, MTC, la PCM, entre otros. Nuestro programa de especialización en políticas públicas iniciaría este lunes 8 de mayo, fecha que está condicionada al número mínimo de matriculados. Los horarios para las sesiones virtuales en vivo con nuestros docentes serían en una frecuencia de lunes, miércoles y viernes de 7 de la noche a 10. Disponemos de la tarifa de pronto pago de 4.600 soles, pago único en su totalidad, que estará disponible hasta este martes 2 de mayo del presente año 2023. Asimismo, contamos con la tarifa general, la cual brinda una opción de financiamiento. Las inscripciones se encuentran disponibles en nuestra plataforma virtual. En caso de dudas o consultas, pueden comunicarse a nuestros correos electrónicos o teléfonos 962-379-448 y 992-966-374. El acceso directo a nuestro canal de WhatsApp lo estamos compartiendo en el chat. Muchas gracias por su gentil atención y los esperamos en nuestro programa de especialización en políticas públicas, modalidad a distancia. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias también a la profesora Patricia, al profesor Flavio por su participación y sobre todo a todas las personas interesadas que se han quedado hasta el final. Recordarles que los links directos al brochure y al chat de Carolina están acá en el chat de la plataforma de Zoom. Así que cualquier duda o consulta, no duden en hacérnosla a través de esos canales. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.